Hablamos de historias, hablamos también de cuestiones que tienen que ver con el deporte, y si hay algo que tras la sierra se destaca es por los artistas, los deportistas, las ganas, aquellas personas que ante la adversidad siguen adelante, y uno de esas personas es Mariano Vergalla. Para mí un placer tenerlo acá en persona, hablando de temas que tienen que ver con lo que lo apasiona y tiene que ver con las ruedas, con los motores. Yo no sé si este chico primero aprendió a manejar o a caminar. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes. Hola, Vane, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Nada, el gusto es mío estar acá. Sí. Ya era hora. ¿Estás relajado ahora o no? Más o menos. Sí, no estoy relajado. Más o menos. Bueno, vamos a presentarlo a Mariano. Él es piloto de karting, podríamos decir. Piloto de karting que obviamente es que está en Villa Dolores y ha tenido tiene una trayectoria impresionante. Pero primero que quisiera saber cómo comenzás, ¿no? ¿Cuál es tu primer contacto con un karting, o si fue en un sueño, si viste a alguien? ¿Cómo surge esta pasión? ¿El karting te llamó a vos lo llamaste al karting? ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, mi papá corría hace, ya sabes, hace, no sé, 20 años creo. Sí, sí. Fue campeón provincial y bueno, nosotros íbamos a algunas carreras, lo veíamos. Éramos muy chicos, así que mucho no te puedo contar esa parte, pero bueno, sé que... Bueno, pero el hecho de ser chiquitos, tienen otras imágenes que quizás son distintas a la de un adulto, ¿no? Entonces, ruidos, colores, el traje, el casco, ¿no? Es como que dice, viste, un astronauta, ¿no? Por ahí la mente de un niño es totalmente distinta a un adulto, entonces lo ves de algo diferente. O sea que, bueno, papá Mario manejando, y Mariano decía, yo podría hacer esto, es más, lo podría hacer mejor. ¿Podríamos decir eso o no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ah, mirá, muy bien ahí. O bueno, por lo menos eso espero. Sí. Nada, bueno, mi papá corría cuando yo era muy chico, ya después yo de grande, como a los 17 años. Bueno, le rompí las bolas siempre para... Perdón el vocabulario. No, sí. Siempre para correr. Bueno, no, ¿Y él qué decía? No le daba mucha importancia porque yo capaz que no demostraba mucho interés. Era como que tiraba el palo y me iba. ¿Y? Pero bueno, me prestó atención a los 17. ¿Por qué? ¿Qué dijiste o cómo se lo dijiste? No sé, creo que lo empecé a acompañar más en su trabajo, o en idas al taller o cosas así. Capaz que me vio más interesado y creo yo que fue por ahí, no sé. Bueno, vos sabés que es eso. Porque una cosa es lo que se dice, ay, me gustaría, quisiera hacer. Pero cuando uno quiere algo, se involucra, se mete... curiosea, empieza con la curiosidad, empieza a opinar, a ver cómo puede mejorar, y ahí demostrás un interés genuino, ¿sí? Ya no es el deseo o el sueño, la fantasía de correr. Y ahí ya te tomó en serio. Sí, a ella me tomó en serio. Bueno, compramos un chasis. Ajá. Motor nunca tuve propio, siempre fue alquilado. Y nada, largamos con el que era su mecánico en su momento. Me empezó a preparar el mismo motor para mí y corrimos acá en Dolores. Sí. Fue en el año 2021. Corrí las últimas carreras, 3 últimas carreras. Sí. Y ya en mi segunda carrera llegué al podio. Entonces capaz que vimos que se puede. Que se puede. Y bueno, y le empezamos a prestar mucha más atención. Ya para 2022 nos cambiamos de categoría, una en la que había mucho más pilotos acá en Dolores. Siempre corriendo acá en ese momento todavía. Sí. Llegamos un poco más lejos, ganamos nuestra primera carrera ese año y llegamos a la última fecha, me acuerdo, con chance de pelear el campeonato, que no se dio, capaz que era muy pronto. Y bueno, y ya para el año siguiente se dejó de correr acá en Dolores y nos tuvimos que ir y nos fuimos para el lado de San Luis. Y bueno, allá ya empezamos. Bueno, esto que vos mencionás, bueno, victorias en Belleville, ¿sí? Ahí donde también tuviste una gran performance. También en varilleros, ¿puede ser? Sí, esa es mi categoría. Sí. Son los tipos de motores. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué es lo que identifica, no, la categoría? Los motores. Claro, el motor, y bueno, después dentro de la categoría del motor se divide por peso también. Hay varilleros menores,
Sí. Cadetes, que es la mía, Es la tuya. y después grados, que es gente más grande. Perfecto. Tenemos algunas imágenes, Nico, ahí para compartir de Mariano en pleno... Bueno, eso en San Luis. Contanos un poquito esa imagen. Esa fue en la última carrera del año Sí, en San Luis. sí. Nada, peleamos todo el año por una victoria porque la categoría está muy competitiva últimamente. Sí. Y bueno, esa fue la última carrera y se nos dio justo ahí, Bien. en la última. ¿Cómo lo vivís cuando estás con... ¿pueden ver bien con ese casco? Porque yo digo, yo no veo nada. ¿O no? Está todo tan rápido, las dimensiones. ¿Cómo es? ¿Qué se siente? Es hermoso, se siente hermoso. Sí, la pregunta es si se ve, sí se ve. Se ve. Se ve más lento de lo que parece en realidad. Ah, en cámara lenta viene la cosa. Uno, no sé si soy yo o Sí. todos, pero uno lo ve más lento. Sí. Y nada, se siente muy lindo, es una adrenalina hermosa. Todas las emociones que tenés antes de largar desaparecen. ¿Cómo influyen las emociones tuyas? Porque, a ver, estás por presentarte en una carrera y el día anterior te preparás de una forma distinta, no salís o comes diferente. ¿Cómo te manejas? Sí, influyen mucho. Bueno, me pasó el año pasado que no disfrutaba mucho de las carreras y fue un año pésimo. Sí. Y este año me propuse justamente eso, a disfrutar de lo que hacía. Y bueno, empezamos a ir mucho mejor. Obviamente hay que cuidarse, la concentración influye Sí. mucho, por ahí si dormís menos, Sí. es obvio que te va a ir mal. Bueno, no tomar, no pasarse el mismo día de la carrera. Yo, por lo menos en Sí, mi caso, si sí. como de más, también estoy para atrás. así Claro, que claro. Bien. trato de cuidarme ese día. Mariano, cuando hablamos de uno ve una carrera y por ahí que no entiende mucho y dice, uy, qué bueno lo que hizo, y hay algo que se caracteriza en vos y tiene que ver tu destreza técnica, ¿sí? Cómo te manejás e incluso hasta en momentos así que estamos a todo nada. ¿Te identificás de esa manera con tu destreza? Sí, sí, puede ser que sí. Hay que mantener la cabeza fría todo el tiempo. Se trata... Hay que resolver en milésimas de segundo. Exactamente, hay que ser muy rápido, más con la cabeza antes que con el cuerpo. Y nada, yo creo que eso es lo que más caracteriza, no solo el karting, sino el automovilismo en Sí. general. Es un deporte en el que la gran mayoría es mental. Si no estás rápido de mente, ¿Sos autocrítico? muy autocrítico. Mucho. ¿Te golpeas mucho en ese sentido? Demasiado. ¿No te perdonas nada? No. Ahí está. No me gusta ser Bueno, segundo. claro, no es fácil, ¿no? Y sobre todo cuando sos vos con el auto. Sí, sí, yo creo que... ¿Cómo sos en ese sentido? ¿Cómo te identificas? Soy ultra competitivo. Mm. Reconozco que además por ahí hasta me lleva a pelear con mucha gente, pero No te bueno, cruces en mi camino porque no respondo, ¿sí? sí, con mi mismo papá o Sí. con el que se me cruce Sí. en el momento. Sí. Pero bueno, es algo a cambiar. Sí. Voy a tratar de cambiarlo para el año que viene. Bueno, y vos decís estamos en proceso. Sí, estamos en proceso. Estamos en proceso. Estamos creciendo. Estamos creciendo. ¿Qué es el éxito para vos, Mariano? ¿Qué Eh, sería? Qué difícil, ¿no? Sí, es difícil la pregunta. Bien. No sé, a mí me gustaría mucho ser profesional en esto. Sí. Poder vivir de las carreras es algo Sí. muy Se puede lejano, vivir porque, o sea, el costo es altísimo. muy alto. Pero bueno, quiero llegar muy alto, así que... Algo importante y destacar, ¿no? Cuando hablamos de esta carrera de alta competición y demás, los costos, la familia es fundamental y sé que te acompañan todos, no solamente tus familiares más cercanos, sino también primos, tíos, ¿no es cierto? Es toda una caravana en donde a veces por ahí uno siente más presión, no sé cómo lo vivís, pero me parece que sobre todo cuando hablamos de viajes largos, pues no solamente la carrera, es el estar, el cumplir con un montón de El normas. fin de semana entero. Claro, los amigos, los amores, cómo lo manejamos, vos, y sobre todo cuando está todo dado y siempre pasa algo que te lo trunca. ¿Cómo te llevas con eso? Nada, primero, para responder lo de la presión de Sí. la familia, amigos, al contrario, a mí por lo menos Te potencia. me ayuda mucho que Bien. estén presentes. Sí, Y nada, eso ayuda mucho, es un combustible más para uno. sí, Y bueno, obviamente es muy feo cuando pasa algo que por ahí lo pensás, decís que lo malo que pasa en una carrera, Sí. en vez de perjudicarme a mí, es como que sentís que afecta a las personas, Ujú. el de que van a acompañarte sí.
Y la realidad es que no. Claro. Uno, O sea, vos te da más pena por los otros que por vos mismo. Exactamente. Claro. Y yo, o sea, después con la cabeza fría, uno entiende que ellos están ahí acompañándome, no les importa si me va bien o no. Claro, exacto, es acompañarte. Pero bueno, por tu cabeza en ese momento pasan otras cosas, ¿sí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría? Ser piloto profesional. Sí. ¿Alguna En lo que carrera que sea. te gustaría? Si me encantaría, yo voy a llegar a eso. Lo que sea, me gusta mucho todo. Todo. Me gusta mucho el rally, me gusta mucho, bueno, la pista, Sí. los autos con techo, los fórmulas, me gusta Sí. lo que sea. Yo, con tal de ¿Qué ser opinás de profesional- Franco Colapinto? Un pilotazo, obviamente. Piloto, sí. Mejor argentino en el momento, pero Sí, con tal de dedicarme a las carreras... Es tu pasión. Sí, mi pasión. Manejaría lo que sea. bien. Si no fueras piloto, ¿qué sería? No Mecánico. sé. Mecánico, Sí, claro, mecánico. pero tiene que ver con eso, ¿no? Sí, El siempre con conocer los vehículos totalmente. Mariano, bueno, la verdad que cuando hablamos de la juventud y hablamos de las ganas, muchas veces me dicen, la juventud está perdida, no tiene idea, está desorientada. Y yo me encuentro con personas como vos y digo, perdón, le digo, en todo caso serían los adultos, ¿no? Que estamos desorientados, no tenemos idea. Viene algún amigo tuyo y te dice, no tengo ganas de nada, nada me motiva, ¿para qué hago tal cosa? ¿Qué le decís? ¿Que está desmotivado? Y antes que nada, acompañarlo, porque por ahí no todas las personas quieren lo mismo, entonces Bien, trato de acompañar y bueno, y después de hacerle ver que no todo es lo que parece, generalmente todo lo malo está en la cabeza, todo lo que es el miedo no sale de acá, generalmente siempre son cosas que no van a pasar y si pasan... Sí. Bueno, ahí me decían, es esa energía que estamos manipulando y que en realidad pensamos que van a suceder y después no suceden, ¿no? Y estamos gastando, y nos estamos perdiendo el instante. Esto que vos decís, tengo que aprender a disfrutar. Y cuando vos ya sabés qué tenés que hacer, ¿no? Y el tema es Vas a enfocarse, eso. claro, ya es algo, ya sos responsable. Sí, ¿Podríamos exactamente. decir? Sí. Como vos decís, el miedo, la presión son cosas que no pasan en realidad, son cosas que están en nuestra cabeza y el único que les puede evitar es uno accionando. Entonces, cuando te das cuenta que esas cosas en realidad no existen, ya sabes a lo que va y... Totalmente, totalmente. Cuando estás enojado, ¿sos de salir a manejar o cuál es tu cable a tierra? me gustaría decir que las carreras, pero bueno, son cada un mes, así que no pueden serlo, pero sí, trato de estar solo un rato. Bien, porque, con vos. Sí, conmigo, por ahí, no sé, escuchas música. Y pensás un poco en lo que te pone mal y lo que no, y a los 10 minutos ya pensás que es ridículo y que está en tu cabeza nada más. Bien. Bueno, es importante esto que estás diciendo. Esa es mi forma de Es vivirlo, tu por lo forma, menos. Sí. es tu forma, pero por ahí le puede funcionar a alguien, ¿no? Decir, mira, vamos a intentar, vamos a probar, ¿sí? Bueno, y hablando de probar, vamos a probar a ver cómo es Mariano entrevistando a Vane, ¿no? Esta es la consigna, ¿no? Vamos a invertir los roles. ¿Qué le preguntaría Mariano Vergalla a Vane? Bueno, yo quería preguntarte, Vane, Sí. si pensás que tomaste la decisión correcta y qué fue lo que te llevó a tomarla, a cambiar, ¿no?, tu vida para venir a vivir Tras las Sierras. Mira vos, acá te quería ganar. Bueno, a lo primero, si estoy arrepentida o no, la consigna es cómo no lo hice antes, ¿sí? Pero entiendo también que hay un momento para todo. Y uno cuando se toma decisiones, si estás solo es una cosa, pero si estás en familia, la situación cambia, ¿no? Uno viene con una idea y por ahí no resuena como uno quisiera. Por ahí es mejor, pero no sabés, ¿sí? Yo pienso que para mí fue una decisión radical que tomamos en familia. Los chicos lo tomaron como un juego porque eran chicos, sabía que de adolescentes no los iba a poder traer acá. Era el momento en donde mis hijos sean chiquitos y era como una aventura. Hoy pienso que la provincia y que la Villa Dolores y el Valle Tras la Sierra, la verdad que me recibió de forma espectacular, siendo que vengo de otro lugar, ejerciendo otra función, y yo me fui también acomodando a lo que se venía. Y esto de los medios de comunicación, el hecho de conocer personas como vos desde otro lugar, la verdad que lo potenció. Por eso digo, ¿cómo no lo hice antes? Pero entiendo que todo tiene su momento, ¿sí? Y de hecho hay muchas personas que están eligiendo ya estos lugares y salir de las grandes ciudades. Pero es una elección de vida. Así que sí, estoy muy contenta. Estoy muy contenta.
Quizás invadía a la zona, pero no importa. Pero en ese sentido, la verdad que me pone... y sobre todo, ¿sabés qué, Mariano? Cuando conocimos otras cosas y podemos valorar un poquito más. Entonces uno está en las sierras, mira el silencio, otros ruidos. Reemplacé las sirenas, las alarmas por los pájaros o por los caballos que pasan. Y vos decís, wow, es una locura. Y es un montón, ¿sí? Así que me encantó. Bueno, Mariano, escúchame, ¿qué se viene para el 2026? Ya terminamos las carreras de este año. Sí, ya no hay más. Listo. Bien, 2026, ¿comenzamos cuándo y dónde? No se sabe cuándo ni dónde todavía, Okay. pero bueno, seguramente vamos a correr el campeonato provincial de vuelta. Sí. Quiero ir a ganar. Vamos a ir a ganarlo. Vamos. ¿Lo entendés ahora, Messi? Sí. ¿Sí? Sí, lamentablemente sí. ¿Entendés cuando...? Bueno, pero a veces tienen que suceder estas cosas. Sí, yo creo lo mismo. Son más que pérdidas, son enseñanzas. Sí, vamos a contarle a la gente que hubo una situación. ¿Cuándo fue? ¿El último...? Sí, el último los primeros días de diciembre, creo que fue el 2, 3. Sí, ¿dónde fue? 6, creo que fue, no recuerdo ya. Sí. En La Bolalle se corrió la última fecha de campeonato del provincial, en el que no teníamos muchas chances. ¿Y? Llegamos cuartos a la última fecha en la tabla y bueno, ganamos todo, se nos dio todo y fuimos campeones por un rato. Sí. Fuimos campeones por un rato. Esto me gustó. ¿Qué pasó? Sí, fue algo hermoso porque ser campeón provincial era algo lejano, o sea, y menos con las herramientas que tenemos que son muy inferiores a los demás equipos. Sí. Un presupuesto mucho menor también y bueno, mucho viaje, mucha menos práctica. Teníamos todo en contra, pero bueno, se nos dio todo, tuvimos un día de suerte. El que venía puntero se quedó en la serie, entonces no sumó tantos puntos. Y bueno, yo como gané todo, tuve la suerte de ser campeón por, no sé, eran 3 puntos, creo, de diferencia nada. Y bueno, fue, como te digo, un momento hermoso. Sí. De los mejores de mi vida. Pero bueno, nos duró poco porque ya después en la técnica teníamos un reglamento distinto porque, como te digo, corrimos en San Luis y en Córdoba. Y fue un error. Por ahí no quiero que se piense que lo hicimos de mala intención. Sí. Fue un error de cálculo y nos confiamos también. Se mide la compresión distinta en los motores, entonces... se detectó eso y ahí nos vieron todo, obviamente, porque era la última del campeonato, era obvio. Sí. Y nos descalificaron de la última fecha, entonces perdimos, bueno, la victoria y por ende el campeonato. El campeonato. Y la angustia y la bronca y todo lo demás. Y ahí cuando hablamos, entendemos a Messi, a veces pasan estas cosas y esto te va a quedar y esto no te lo saca nadie, ¿sí? Pero incluso vas a valorar mucho más los otros logros que seguramente van a venir. Sí, fue un golpe durísimo en su momento, como te digo. Todavía duele, pero bueno, es una enseñanza muy grande y como te digo, como te dije hace un rato, me impulsó. Ahora tengo el doble de hambre de ganar que lo que tuve este año, entonces nada, vamos a ir por todo y si Dios quiere, no solo en una, capaz que en 2 categorías. ¿Por qué no? Se gana y se aprende, no se pierde. ¿Sí? Exactamente. De eso se trata. Mariano, un placer tenerte. Bueno, por supuesto a disposición. Vamos a contarle a la gente cuándo estás corriendo, cómo son las novedades. Y la verdad que es interesante que vos, desde tu experiencia, cuentes. Y por ahí sos el motor para algunos que dicen, yo podría hacer eso. Sí, ojalá que sí. Ojalá que el que vea esto, o los chicos que recién están empezando, vean que se puede y que intenten salir de su zona, no solo correr por acá por diversión, sino ir a pelear por cosas grandes como lo hemos estado haciendo nosotros y bueno. Bueno, romper esos techos mentales. Dale, ahí está. Bueno, Mane. Gracias, Mariano. Un capo, un genio. Dale un mensaje a la gente en estas fiestas. ¿Qué le decís? Motívalos. Vos que tenés la garra. A ver. Que sea una fiesta muy feliz para todos. Son tiempos de paz, que estén unidos con sus familias y bueno, a disfrutar. A disfrutar el aquí y el ahora. Mariano Vergalla, piloto de karting acá en Villa Dolores, no solamente un deportista espectacular, sino una gran persona y sobre todo cuando hablamos de experiencias que nos marcan, nos enseñan y nos impulsan a nuevos sueños y avanzar con mucho más. Quédate ahí, seguimos en nuestro Valle con Vane.